Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Muy buenos días para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que sintonizan a radioangelus.org, la voz de Dios acá en la tierra. Empezamos este maravilloso momento bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy está tomado San Marcos 16, en su verso 15 al 18. El Señor esté con todos nosotros y con su Santo Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice de la siguiente manera: Jesús en aquel tiempo y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Amados hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de la misión, sí, del que cree en Dios, pero también habla de lo que sucede en el interior, en aquel que confía y cree y que ha aceptado a Jesús. Pero también hay muchas formas de interpretar el Santo Evangelio de este día. Amén. Nos dice de la siguiente manera: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que crea y se bautice. Dos cosas. Creer es la actitud interior de creer, de aceptar, de vivir desde nuestro interior. Y el bautizarse implica una acción exterior. Siempre en nuestra vida vamos a tener que mirar estos dos movimientos: lo que hacemos exteriormente y también lo que sucede interiormente. El Evangelio se mueve en estas dos dimensiones, en la manera interior y en la manera exterior. Y el que no cree, pues ese ya está condenado, dice la palabra de Dios. ¿Pero condenado en qué? Precisamente en aquello que no cree, en aquello que no creemos, en vivir en la rutina, en vivir amargado o amargada, en vivir y en pensar y en vivir y sentir que no hay un mejor mañana. El vivir fuera de Dios, fuera del amor, fuera del perdón, fuera de la misericordia, es vivir condenado. No esperemos, mis queridos hermanos y hermanas, que alguien de afuera dictamine una sentencia. Inmediatamente lo tenemos cuando no aceptamos a Jesús. En cambio, cuando aceptamos, cuando creemos en nuestro interior y vivimos exteriormente, lo vivimos. Entonces hay una alegría, hay una dicha, hay una salvación. Nos salvamos de la rutina de cada día. Pero va más allá el Evangelio de hoy. Y dice: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. A quien cree, queridos hermanos, hermanas, o sea, la persona que tiene fe, está alrededor de señales o milagros. Las señales o los milagros que nos acompañan, que nos acompañarán, ¿cuáles son? ¿Qué clase de señales o milagros nos acompañarán?
Por eso vamos a enumerar 5. Número 1, echarán demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán con sus manos serpientes. 4, y si beben algún veneno, no les hará daño. 5, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Pero queridos hermanos y hermanas, no nos quedemos pensando solamente algo físico o exterior que puede suceder, pero ver el otro sentido, eso siempre sucede. El otro en algunos momentos extraordinarios, pero el sentido que ahorita les voy a hablar, ese siempre debe de suceder en aquel que cree. Número 1, en mi nombre echarán demonios. Echarán demonios, obviamente, en la vida de un cristiano. Habrá momentos donde arrojemos demonios, espíritus, claro que sí, pero eso es en algunos momentos. En nuestro diario vivir arrojaremos demonios. Pero los demonios son aquellos que dividen, los malos entendidos, los pleitos, las divisiones, el chisme. Eso es lo que un cristiano siempre estará echando o arrojando. Porque el cristiano, el que cree en Cristo, el que lo ha aceptado es luz, y donde hay luz no puede haber tinieblas, no puede haber chisme, no puede haber división, no puede haber envidia. Esos demonios son los que el cristiano arroja inmediatamente cuando están ahí. Donde el cristiano está la luz. Donde el cristiano está la verdad. Número 2, y hablarán nuevas lenguas. Indudablemente muchos podrán interpretarlo como la glosolalia o el don de poder hablar diferentes idiomas. Pero el idioma siempre nuevo, la lengua siempre nueva será el amor, que siempre debe acompañar al cristiano. Hablar un lenguaje nuevo, hablar un lenguaje de amor que edifica y que siempre es nuevo, porque el amor es el único que hace nuevas todas las cosas. El cristiano siempre va a hablar con misericordia. Un cristiano no va a ordenar, no va a gritar, no va a decir improperios. Improperios es decir insultos graves o injuria, etc. El cristiano se le nota con su forma de hablar. ¿Qué le dijeron a Pedro? Vamos a escuchar en Mateo 26:73. Un poco después se acercaron los que estaban ahí y le dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los Galileos, se te nota por tu modo de hablar. Aunque Pedro, mis queridos hermanos y hermanas, negó a Jesús 3 veces, pero su forma de hablar se conocía que era un seguidor de Jesús. Y Pedro no estaba hablando lenguas diferentes o en glosolalia, al menos no en ese momento, sino que hablaba con una educación, con amabilidad. El cristiano se debe destacar por ser una persona que diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, con permiso, le ayudo en algo, porque es el lenguaje del amor. Número 3, tomarán con sus manos serpientes. Esto no quiere decir que nosotros tengamos de mascota una serpiente o una víbora, no. Lo que quiere decir es que ya no le tengamos miedo a las cosas externas, sino que las tomaremos con nuestras manos. Ya no nos tomará el miedo, sino que seremos nosotros los que tomemos control del miedo. Somos nosotros los que venceremos al miedo. Gloria a Dios, porque no habrá miedo para el que es cristiano. Nosotros dominamos la situación. La serpiente simboliza el miedo y usualmente paraliza a las personas.
Eso no sucede con el cristiano. El que cree en Cristo no tiene miedo, enfrenta la realidad. Creemos en Jesucristo, no tengamos miedo, sino que enfrentamos la realidad. Seamos nosotros quien tomemos el problema y no que el problema nos tome a nosotros. Sería lo contrario, eso no es de un cristiano. El cristiano es el que lucha por cambiar la situación y no que la situación esté cambiando al cristiano. No se puede. Número 4. Y si beben algún veneno no les hará daño. ¿A qué se refiere esto? Si usted y yo recibimos mensajes no agradables, si usted y yo recibimos malas noticias, si usted y yo recibimos situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, como chismes, situaciones duras, calumnias, todo esto, etcétera, etcétera, a nosotros ya no nos debe hacer daño por mucho que los demás hablen mal de nosotros, porque usted y yo recibimos la palabra de Dios, porque usted y yo confiamos más en nuestra confianza no está en lo que digan los demás, sino en lo que dice Dios. En Él es quien usted y yo confiamos. Por eso, aunque bebamos, aunque escuchemos un veneno mortal, a nosotros no nos hace daño, porque usted y yo estamos cimentados en el amor de Dios. Él es nuestro escudo, nuestra fe nos protege. ¿Por qué? Porque escuchamos y porque creemos en la palabra del Señor. Número 5. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Nuestras manos, queridos hermanos y hermanas, las manos de un cristiano no son puños cerrados, sino son manos extendidas que ayudan, que levantan, que acarician y que dan consuelo. Son manos de personas que están dispuestas a ayudar a los demás. Y ahí es donde usted y yo miramos los milagros de muchos tipos en nuestra vida. La vida de un cristiano es envuelta en milagros. Amén. Y el Santo Evangelio de hoy es bueno que lo repasemos. Como yo decía al principio, hay muchas formas de interpretarlo. Y para que nos demos cuenta qué milagros o qué señales son las que están sucediendo en nuestra vida cada día. Porque si no sucede una de estas, preguntémonos, ¿seré verdadero cristiano? Estoy viendo que el mundo se transforma a mi alrededor, o quizás yo me paralizo con mis miedos, o quizás yo soy el que mete chismes, el que apaga, el que calumnia, el que da de beber a otros veneno. No, más bien llenémonos del amor de Dios, que este mensaje es para mí y para usted. Y el eje de este mensaje, lo que hace la diferencia es que el que cree y se bautiza, el que cree está comprometido en un estilo de vida. El que cree en su interior descansa. El que cree está comprometido en su diario vivir. Paz y bien para todos mis queridos hermanos. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Amén.